La Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, la doctora Rosalba Ramos, está con nosotros en Despierta con CDN. Buenos días, doctora. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente agradezco esta oportunidad de poder estar aquí con ustedes para hablar de los logros de la Fiscalía en este año que apenas culminó y también que hablemos un poquito de los retos que vamos a asumir para este año que apenas tenemos días estrenando. ¿Qué logros se pueden exhibir? Son muchos en realidad. Nosotros en este año que pasó, a pesar de los retos que enfrentamos, porque el COVID sigue siendo un tema latente y que sigue generando estragos a nivel del servicio y a nivel también del personal humano, nosotros obtuvimos buenas sentencias. Podemos hablar para iniciar del caso de Andrea Celea, que si bien ya han pasado muchos meses, porque siempre como que nos queda más fresco lo que ha pasado al final del año, este caso fue muy importante para la Fiscalía del Distrito porque es un caso que recibimos mucho seguimiento por parte de la población, además de las complicaciones propias del caso, porque solamente estaban Andrea y su agresor en ese hotel, y todo lo que nosotros tuvimos que enfrentar en ese juicio, del cual casi todos los medios de comunicación fueron testigos, y que la Fiscalía logró la pena máxima que se podía lograr contra el joven Villanueva, que eran 20 años de prisión. Ha apelado varias veces. Y es su derecho. Sin embargo, el Ministerio Público hizo y seguirá haciendo en cualquier instancia lo que corresponda con este caso. Este no es solamente el único caso que podemos exhibir. Para todos, todos nos siguieron desde el inicio con el caso Yokairi. Este caso que es un triste, pero es un precedente importante, porque el caso de Ácido del Diablo, para nosotros, sobre todo cuando las parejas pagaban, las penas que teníamos y que podíamos exhibir eran de 20 años, porque la legislación, aparte de las pruebas que podíamos tener en aquellos casos, no nos permitían tener penas máximas de más de 20 años. Sin embargo, en este caso de Yokairi, donde logramos demostrar que su ex esposo era el dueño del delito, que fue la persona sin la cual, sin su participación, no se hubiera podido materializar que Yokairi terminara bajo las condiciones que ya todos conocemos, se logró una pena que es un gran símbolo también para la Fiscalía del Distrito, porque fue de 30 años. No es que esté conforme con los 30 años, porque siempre he sido coherente en el sentido de decir que encuentro que 30 años era muy poco para lo que le hicieron a Yokairi, porque ver a esta muchacha tan hermosa, joven, que el único delito que cometió fue decidir salir de la relación y que terminara bajo estas condiciones, y sobre todo que en un momento determinado no lograron materializarlo, porque ellos fueron a intentar echarle el ácido y no lo encontraron, y sin embargo volvieron. 30 años era muy poco, pero era lo justo legalmente, porque es lo que permite nuestra legislación hasta este momento, y realmente nos sentimos muy contentos con que los jueces hayan reconocido el trabajo que hizo el Ministerio Público en cuanto a este caso también. A propósito de ese caso, magistrada, luego de unas medidas que ha tomado el gobierno, sobre todo a través de Proconsumidor, para la restricción con relación a la adquisición del ácido del diablo, uno como que nota que no se han producido hechos, pero ustedes quizá como Ministerio Público podría darnos la confirmación de si ciertamente esto se ha detenido. Miren, los casos de ácido del diablo son casos que no son tan comunes como a veces nosotros creemos. Lo que pasa es que son desgarradores por las consecuencias que tienen. Hay un caso en el cual yo subí y que es de conocimiento también de la prensa, de este señor que aquí en un motel en la 27 de febrero le tiró fue gasolina a una joven de 21 años embarazada, para colmo. Y le tiró, es otro de los casos que nosotros ahora le estamos dando un seguimiento, porque queremos, tiene todas las condiciones para también obtener los 30 años, porque
ellos incluso ella tenía la actitud de que parece que quería reconciliarse con él. Se reúne con él y él, cuando ella está de espalda, le tira la gasolina. Y como le digo, para colmo, ella estaba embarazada. Y perdió. No, ella murió y lamentablemente este es un hecho, una muchacha joven, una muchacha llena de vida, una muchacha que iba a dar vida también. Entonces, los casos de ácido del diablo no es la cantidad, es el daño y cómo trasciende y cómo se mantiene en el tiempo. Porque muchas veces las secuelas de una violencia de género psicológica se puede ver en los años, pero no es lo mismo cuando tú la tienes que ver latente en un espejo. Las mujeres de por sí nos gusta estar bonitas, nos gusta vernos en un espejo, que ese reflejo sea agradable, pero cuando te han cortado la cara o te han tirado ácido, eso es un reflejo de que has tenido un problema y de ser juzgada donde quiera que llegues. También otras de las sentencias muy importantes que es importante resaltar, o mejor dicho, hay dos, y quiero resaltarlas por el tiempo que duraron en el distrito. Es el caso de la avioneta, que era un caso del 2012 que ocurrió en Constanza y por un tema de seguridad pública fue trasladado aquí al distrito. Y el caso de Pascual Cordero Arias el Chino, que también era un caso muy viejo en la jurisdicción, que tenía entre sus 8 o 9 años esperando una respuesta. Y en ambos casos obtuvimos condena. En el caso de la avioneta eran varios los imputados, se obtuvieron sentencias entre 10 y 15 años. Y en el caso de Pascual Cordero obtuvimos la pena de 30 años, lo cual es un logro que es importante resaltar. No solamente por la sentencia ejemplar de los 30 años, sino porque pese al tiempo que tenía en el sistema, pese a que el Ministerio Público había realizado absolutamente todo lo que estaba en sus manos para conocerlo, tenía 8 años, casi 9 o 10 años para conocerse y se obtuvo un resultado. ¿Por qué no se conocían estos casos que tienen tantos años ahí pululando dentro del sistema de justicia? 8 años para conseguir una sentencia. Es mucho tiempo. El mensaje cuando se obtiene es decir a la sociedad que el Ministerio Público no se cansa, que el Ministerio Público le da continuidad a los casos, que le da seguimiento. El por qué, eso varía de caso en caso. Hay casos, voy a poner el de Andrea Celea, que en un tiempo bastante razonable se conoció, pese a que hubieron suspensiones como ha de esperarse. Sin embargo, hay otros que pese a por la complejidad, por el tipo penal, por las mismas condiciones del tribunal, las mismas condiciones de los imputados, porque en el caso de Pascual Cordero no era solamente él, habían otros imputados que incluso nosotros para poder conocerle a este señor tuvimos que dividir y todavía nos queda pendiente la otra parte de esos imputados, porque son imputados que al estar en libertad de un modo u otro obstaculizan el proceso, porque cuando el imputado está bajo prisión preventiva, quiere definir su situación. Lo que pasa es que todos tenemos dentro del mismo sistema de justicia recursos que podemos utilizar, pero a veces en lugar de usar esos recursos, abusamos de esos recursos, lo cual es totalmente diferente, pero al final, de un modo u otro, impacta el caso e impacta el sistema. Nosotros en el Caribe, magistrada, tenemos un caso que nos toca muy de cerca, que es el caso de Eremio Pérez Gómez, que es padre de la periodista María Esperanza Pérez, que en diciembre del 2020 fue objeto de una agresión de una persona que es conocida en el barrio, que sus familiares siguen viviendo por ahí, en Cristo Rey, y se ha manejado a través de la Fiscalía Barrial. Sí, a través de la Fiscalía. Entonces, con el magistrado. No sabemos si es que el Ministerio Público ya se desentiende de esto, a qué instancia le toca, pero ya hace un año y pico, bueno, hace un año y un mes del hecho, y todavía no ha aparecido el victimario.
Conozco perfectamente el caso porque incluso personalmente le he dado seguimiento. Es el mismo, usted tiene los datos correctos de que es la Fiscalía Comunitaria de Cristo Rey. Son a veces de estos casos que se hace difícil, lo que está es la ejecución de la orden de arresto. Nosotros le hemos dado mucho seguimiento a la Policía Nacional en ese aspecto para la ejecución de esa orden. Incluso cada cierto tiempo le damos esa llamada para ver en qué está. Miren, ese tipo de casos incluso me vale para poner un ejemplo en este momento de una de las sentencias que también nosotros entendemos que es muy importante, que es de este año que apenas hace días acabó, que es el caso de Huáscar Castillo. Nosotros tuvimos ese caso que ocurrió en Villajuana en el año 2006. Quiero que a ver si nos damos un poco de seguimiento. 2006, y estoy hablando de que la sentencia fue el año pasado. Ese caso en particular, personalmente yo era fiscalizadora cuando comencé a ver ese caso en el Departamento de Homicidios. Y me impactó mucho porque era una jovencita de 16 años que con el tema del ácido del diablo le tiraron una persona que no quería, con la que ella no quería tener una relación, le mandó a tirar ácido y ella murió, la muchachita. Él logró salir del país. Ese caso hasta un tiempo no tuvo como esa impunidad, como esa falta de respuesta por parte del sistema, por lo menos a medida de como lo veían los mismos familiares, porque nosotros no nos habíamos detenido. A ese señor se detuvo en Estados Unidos, se logró traer al país y es en mi gestión en la cual se logra una condena de 20 años contra él, apenas el año pasado. Y sigue siendo un claro ejemplo de que nosotros no nos detenemos porque el tiempo transcurra. Los casos no siempre son esclarecidos dentro del mismo marco que la víctima espera y a veces ni siquiera nosotros esperamos como quisiéramos. Porque todos los casos para nosotros son importantes porque tenemos víctimas que están afectadas al respecto de esos procesos. Y cuando estamos hablando de casos de violencia de género, como es el caso del cual usted me explica, nosotros no nos detenemos en que el tiempo ha transcurrido y como a veces las personas pueden sentir o pueden creer que entran en un estado de que no le damos seguimiento. Hay casos que se resuelven más rápido, otros requieren más tiempo, cada caso hablará, pero se le da seguimiento a todos los casos. Otra cosa que también es importante hablar de este año que pasó es lo que tiene que ver con Mi País Seguro. Yo creo que este proyecto que viene desde el Ejecutivo y que está siendo liderado por el Ministerio de Interior y Policía, es importante que siga teniendo un respaldo. Es importante seguirlo trabajando porque a todos nos preocupa la delincuencia, a todos nos preocupa la corrupción, pero lo que también nos preocupa es que a veces no podemos salir a la calle y caminar de manera que nos podamos sentir seguros. A veces algo tan sencillo como parquear nuestro carro afuera y que no nos lleven el retrovisor, que genera muchísimo malestar, entre muchísimas cosas que también ocurren aquí en la República Dominicana. Es importante que este programa se le siga dando seguimiento. Nosotros desde la Fiscalía, gracias al respaldo que estamos recibiendo, porque es un trabajo en equipo. No es un trabajo, estamos trabajando con lo que es la prevención primaria, que es una de las prevenciones más caras que existen, porque no dejan titulares, no dejan popularidad. El tiempo para tú ver los beneficios es lento, pero es algo que se agradece, porque al final tú poder ahora ir a Cristo Rey y ver que hay mucha presencia policial, ir a lugares como la Sursa, donde hay programas que están funcionando, donde se está trabajando no solamente la Fiscalía del Distrito, sino está el Ministerio de la Mujer,
está trabajando el Ministerio de Interior y Policía, están trabajando los comedores económicos, salud pública, entre tantas instituciones que casi todos los martes nos vemos para poder coordinar los trabajos que se vienen realizando. Tú hablabas de los logros y los desafíos. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene la Fiscalía del Distrito para no solo el 2022, para los años subsiguientes? Creo que ya este año que apenas inicia tiene muchísimos desafíos, comenzando porque tenemos el brote del tema COVID y para nadie es un secreto que nosotros ya teníamos un reto con el aspecto que tenía que ver con la falta de personal que tiene la Fiscalía. Esto es importante porque a esto se suma el hecho de que las mismas licencias médicas, el reto estará en que sigamos brindando un mejor servicio, pese a las limitaciones. Pese a las limitaciones que tuvimos el año pasado, nosotros logramos ganar más del 90% de los casos, tanto en audiencias preliminares como en juicio de fondo. Entonces, ese sigue siendo una meta, porque debemos seguir eficientizando el servicio, no solamente también a nivel de la respuesta a los casos, sino también de servicio al ciudadano. Otro de los retos está en que Mi País Seguro promete extenderse en todo el Distrito Nacional. Eso va a implicar que nosotros hagamos un esfuerzo extraordinario, porque si bien es cierto que nosotros contamos con las fiscalías comunitarias donde brindamos el servicio para que los ciudadanos se sientan más cercanos con nosotros como fiscalía, esto requiere un trabajo que es extra, porque requiere tiempo con la comunidad, requiere seguimiento, requiere estrategia, porque ya el calor del día a día, el fuego que hay en cada comunidad, ya se maneja como algo constitucionario, pero no es lo mismo cuando a eso hay que sumarle el trabajar en coordinación con otras instituciones para poder ayudar a dar un mejor servicio. Es importante saber que todo el tiempo tenemos que estar abiertos a reinventarnos, pero reinventarse no resulta tan sencillo como cuando lo ponemos en un discurso. Siempre todos los seres humanos estamos abiertos al cambio, hasta que te toca a ti cambiar, hasta que te toca a ti que te den nuevas responsabilidades. Y eso requiere también que nosotros sigamos madurando. Habrá que ver también, porque se había estado hablando de una reducción en el presupuesto del Ministerio Público en cuanto al tema presupuestario. Y eso sí nos podría afectar gravemente, porque la justicia, cualquier institución, necesita siempre cada año más recursos, nunca menos, y sobre todo para enfrentar nuevos retos, nuevos proyectos. Un nuevo proyecto que ya nosotros iniciamos en este año pasado y que necesitamos seguir trabajando es el enfoque de la violencia de género. La violencia de género se trabaja mucho desde la óptica de señalar al agresor, de atacar al agresor. Y cuando he tenido la oportunidad, porque a mí me gustan mucho las charlas en las comunidades y en los liceos, de tratar el tema, los hombres no se sienten como parte de la solución, sino que sienten que la Fiscalía los va a buscar como el problema. Entonces, nosotros hemos entendido que el enfoque es que comencemos a hablar más de herramientas para que exista menos violencia, que nos hemos sentado a hablar y este programa inició con todos los hombres de la Fiscalía del Distrito Nacional. ¿De qué es eso que te causa ira? ¿Cómo puedo identificar cuando estoy siendo agresivo? ¿Qué herramientas tengo a la mano para poder utilizar cuando estoy siendo también agresivo? De modo que no nos quedemos solamente en perseguir, de modo que no nos quedemos solamente en señalar, sino que podamos buscar programas que sean efectivos, que sean participativos. Porque es que a veces sentimos que nos hemos quedado un poquito solos con el tema de la violencia, cuando es un tema
factorial y que tiene que entonces abordarse desde múltiples instituciones. Este es un tema que tiene que ver con educación, es un tema que tiene que ver con cultura, es un tema que tiene que ver hasta con cultivar al ser humano. Cuando yo veía que ustedes trataban el tema de lo que ocurrió en Baní, con el tema del accidente de tránsito, a propósito de algo que es viral en este momento, eso es algo que ocurre todos los días, como bien planteabas. Y lo penoso es que hasta que no se hace viral, no se vuelve un tema de conversación. Esto que vimos debe servirnos como un análisis. Primero, a quienes le estamos dando armas de fuego, porque al final, ese señor para tener esa arma de fuego tenía que tener una evaluación psicológica. Y la tiene que tener, y eso y usted lo va a poder encontrar en ese expediente cuando a él le dieron, si tiene un permiso. Si no tiene permiso, ya también hay otras agravantes donde ya perfectamente la jurisdicción de Baní va a poder hacer las observaciones de lugar en ese sentido. Pero importante es que nosotros comencemos a vernos como sociedad. Nosotros aquí nos estamos justificando con el tema de la violencia. No se está trabajando, explota cuando llega ya a la parte irreversible, cuando llega a la parte de la persecución. Y cuando llega a la parte de la persecución queremos que prendan una hoguera. Es decir, que queremos solucionar la violencia ejerciendo violencia en otros aspectos, no ni siquiera buscando cómo vamos a corregir el problema. Y hay casos donde incluso le solicitamos a los fiscales que hagan cosas que son ilegales para poder tener una respuesta a ese caso que nos interesa como sociedad, ver castigado, ver oprimido, desde una violencia que es legal, pero no deja de ser violencia. Pero no deja de tener una repercusión. Rosalba, terminamos, pero en un minuto el lance con el director de inspectoría, ¿en qué punto está? Miren, como yo había comentado, eso estaba en una etapa en la que a mí se me había solicitado ya como entrevista, como víctima para una entrevista. En lo particular entiendo que esos son de los tipos de temas que a veces distorsionan la atención o quitan la atención de las cosas que son realmente importantes. Yo creo que este conflicto al final lo que va a hacer es fortalecer la institución, y en lo particular yo de manera personal me siento mucho más fortalecida. Creo que voy a cumplir 16 años ahora en el Ministerio Público. Nunca había tenido ningún problema hasta en la inspectoría. Tengo ese respaldo que siento de que nunca había tenido ningún tipo de problema, pero creo que tenemos que estar abiertos a que está en su ciclo natural, a que eventualmente ustedes escucharán que ya me convocarán con el inspector especial o que a mí me convocarán en la parte que me corresponde como víctima, porque yo le puse 3 denuncias al inspector general en ese sentido. Y yo lo que creo es que de esta situación lo que debemos buscar es que el Ministerio Público a nivel interno salga mucho más fortalecido, y yo en lo particular y en lo personal puedo decirles que me ha servido también para crecer y para verlo desde una óptica de cómo debo enfrentarlo. Gracias, Rosalba. Siempre es un placer tenerte aquí con nosotros en CBN. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y que este año sea para que puedan concretar sueños y proyectos. Y que te vaya bien con todos esos retos. Amén.